En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos nuevamente en este Día del Señor para unirnos a toda la Iglesia y celebrar a Jesucristo resucitado entre nosotros. Él nos sigue acompañando en este camino de la vida, aún por lo complejo y difícil que sea. Así nos lo va a manifestar hoy en su palabra. Vamos a presentarle al Señor nuestra realidad, nuestra vida, nuestras preocupaciones, las preocupaciones también de todos los hombres. A Él confiamos nuestra fuerza y le pedimos que nos siga animando para seguir acompañando la vida de todos nuestros hermanos. Vamos a prepararnos desde el corazón, acudiendo a su misericordia y perdón, antes de continuar celebrando estos sagrados misterios. Cantamos el perdón a Dios. Señor Dios bondadoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él nos perdone siempre todos nuestros pecados y nos lleve un día hasta la vida eterna. Amén. Alabamos, bendecimos, glorificamos, damos gracias al Señor por todo el bien que nos concede. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que el Señor. Hagamos oración. Desde el silencio del corazón, cada uno, también ustedes en sus casas, presentémosle nuestra propia intención, nuestro deseo al Señor. Junto a nuestra propia intención, oramos por los hermanos enfermos. Se nos pide hoy recordar y pedirle al Señor por Ulises Salgado, Fernanda Marchán, María Palma,
Amada Roja, Julia Muñoz Merino, familia Marchant Bustos, Mónica Camaño, Nancy Quintana, y por todos los hermanos nuestros que sufren por distintas realidades y enfermedades en sus vidas. Que el Señor sea su consuelo, sea su paz y sea su bondad. También por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Antonio Bustos y especialmente por Fray Andrés Namoncura, religioso capuchino recientemente fallecido. Encomendamos a la misericordia, la bondad de Dios, que participan del reino de los cielos y desde allí intercedan por nosotros. Oremos. Dios Padre de bondad, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar verdadero Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Acoge y recibe también, Señor, los deseos que nacen desde nuestro corazón y que con viva fe nosotros hoy colocamos en tus manos y en tu altar. Todo lo apoyamos en Jesucristo, Él que con el Espíritu Santo vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios en los textos bíblicos de este día. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios en Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles. La gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo.
no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza, un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas. De ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio escrito para nosotros según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma», y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro también caminando sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciéndole: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hermanas y hermanos, hasta aquí esta palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No lo siento.
cierto como yo te hablo y me puedes oír. Compartimos unos pensamientos que nacen de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Hoy el Señor nos viene a decir a través de esta palabra que debemos aprender a confiar, porque Dios siempre está, aún en la adversidad, con todos nosotros. Por eso nos decía la primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, Dios se manifiesta en la intimidad, en lo íntimo, en el silencio y en la calma, como lo descubrió y lo sintió Elías, que estaba un poco desanimado, porque había voces que lo perseguían para darle de muerte. Por eso él huye al monte, se va al monte Horeb. Decimos nosotros, allí se fondea en una cueva. Pero el Señor se encarga de avisarle y decirle: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y ahora regresa desde aquí, regresa a tu pueblo, porque tienes que seguir anunciándoles mi palabra. Así entonces el profeta se siente reanimado, se siente apoyado y animado por su Dios, que le pide seguir haciendo su oficio de profeta, siendo fiel a su servicio. En tanto, en la segunda lectura que escuchamos, en la carta a los Romanos, capítulo 9, San Pablo lamenta profundamente que a Israel, su pueblo, no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador, como el Dios que venía a traerle salvación. Y este dolor que siente de alguna manera Pablo, él sigue realizando esfuerzos, sigue realizando sacrificios para dar cuenta, especialmente a los judíos, de que cambiaran esa actitud ofensiva que muchas veces tenían contra Jesús cuando les decía verdades o cuando obraba milagros en favor de los humildes y de los sencillos, aún transgrediendo la regla de los judíos. Así también nosotros, creyentes cristianos, seguidores del Señor, tenemos que seguir dando testimonio de nuestra fe y de Jesucristo resucitado, que venció el mal, venció el pecado y venció hasta la misma muerte, y por eso Él nos sigue acompañando en el camino de la vida. Por eso, frente a la adversidad, llámese pandemia, llámese falta de trabajo, llámese tristeza, dolor, porque no podemos saber en este tiempo como quisiéramos a los nuestros, y estemos restringidos en nuestras casas, no tenemos que desilusionarnos. El Señor sigue estando con nosotros y nos sigue acompañando en el camino de la vida. Esa realidad de sentir la fuerza de Dios con nosotros, para nosotros creyentes, es muy valiosa, y hoy día el Señor en el Evangelio, capítulo 14 de San Mateo, nos manifiesta esta situación. Jesús, que despide a la gente, que ora y que sale al encuentro de los discípulos que ya habían ido al otro lado del lago, pero Él, de forma portentosa, los discípulos jamás lo habían visto hacer eso, fue a su encuentro caminando sobre el agua. Eso hizo desprender situaciones como complicadas en los discípulos. Y así se presenta entonces como 3 situaciones de miedo. Porque en realidad lo que no nos deja
avanzar muchas veces a nosotros en el camino del seguimiento del Señor son los temores, son los miedos. Y aquí el Evangelio nos presenta 3 actitudes como para tener miedo. Primero, la tempestad. Me imagino que los pescadores más expertos en la materia, en sus trabajos en el mar, habrán pasado muchas veces por situaciones difíciles con la tempestad y ellos estarán acostumbrados a saberle y buscarle la vuelta a cómo salir de la tempestad. Pero los que nos embarcaríamos por primera vez o en las primeras veces de nuestras tempestades de la vida, muchas veces nos invade el miedo. Enfrentarnos a situaciones desconocidas nos produce miedo. La primera realidad del temor es esta tempestad. Segundo momento para los discípulos, para nosotros, es que ellos cuando ven a Jesús caminando sobre el agua piensan y dicen ver a un fantasma. Y el ver a un fantasma a uno también le produce miedo, porque es algo desconocido, que son realidades que no son familiares para nosotros. Ellos sintieron miedo. También nosotros siempre a ciertos fantasmas que se nos van presentando en la vida, tenemos ciertos temores y miedos. Y el tercer momento del temor y del miedo se ve reflejado en la situación de Pedro. Si tú eres el Señor, deja que yo vaya caminando también donde ti. El Señor le dijo, ven, con confianza ven, nomás decimos, con toda confianza, eso, pase para adelante, con confianza. El hombre salió de la barca bien, pero cuando empezó a caminar a poco se dio cuenta que a su alrededor había olas y había viento y había situaciones complejas. Le empezó a entrar, ¿qué cosa? El miedo. El miedo se apoderó de él y empezó a hundirse. Tercer elemento, tercer temor y miedo que aparece en el Evangelio es el temor y la duda de San Pedro. Queridos hermanos, a nosotros también decíamos en la vida, se nos van presentando situaciones que muchas veces nos dan miedo. Pero ese miedo refleja algo de pobreza en nuestra fe. Porque el que tiene una fe bien puesta en el Señor, bien enraizada en el Señor, bien profunda, y es tarea que tenemos que ir cultivando siempre, ahí nos entran los miedos, ahí nos entran los temores, ahí nos entran las dudas. Hoy el Señor nos dice que si estamos con Él, Él siempre se va a preocupar de nosotros. A veces no de manera mágica como quisiéramos. El Señor se vale de otras realidades al alcance de nuestras manos que nos indican que Él está presente con nosotros. Así debemos ser sensibles, como fue sensible Elías al darse cuenta en el silencio, en la calma y en su oración que el Señor le pedía hacer otra cosa en su vida. Así también el Señor nos va indicando y dando las luces por donde ir siguiendo nuestro camino confiado en Él. Por eso, queridos hermanos, el Señor hoy día nos vuelve a decir, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Aunque hayan tormentas, aunque haya el COVID-19 o la pandemia, aunque hayan dificultades en el trabajo, de una u otra manera, si confían en mí, tengan la seguridad que yo no los abandonaré y los dejaré a la suerte de nadie. Por cierto, tenemos que pensar en el dicho popular, ayúdate que yo te ayudaré. El Señor no quiere que todo lo hagamos nosotros, ni Él quiere hacer todo, sino que unamos nuestros
esfuerzo y el Señor va haciendo el resto. Siempre es mucho más lo que Él hace por nosotros que nosotros podemos hacer. Pero ¿qué necesita Él? Confianza. Necesita fe. La fe no es otra sino la confianza que vamos depositando en el Dios en el que creemos. Por eso, queridos hermanos, el Señor hoy nos dice que unidos a Él debemos ir poco a poco sacando nuestros miedos, sacando nuestros temores, sacando nuestras dudas. Así entonces debemos crecer y decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú no nos abandonas, tú estás siempre con nosotros. Y como los discípulos también decirle, Señor, aumentanos la fe. Cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe, la confianza en ti. Y ella la hacemos crecer por la oración, la hacemos crecer por la palabra, la hacemos crecer por los sacramentos, la hacemos crecer con las buenas obras. Que el Señor nos ayude entonces en este desafío, que significa acrecentar siempre nuestra fe para que no seamos presa de los temores, de los miedos, de las angustias que no nos dejan confiar más plenamente en el Señor, aún en las mayores dificultades. El Señor es consciente que nosotros muchas veces atravesamos situaciones de tempestad, de dificultad, pero Él también al mismo tiempo nos dice, tengan confianza porque yo no los dejaré solos, yo estaré siempre con ustedes. A este Señor que nos ofrece nuevamente su cercanía, su afecto, su presencia, su ayuda, le confiamos estos deseos y anhelos, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reiteremos nuestra confianza al Señor, digámosle que queremos seguir creyendo profundamente, y eso lo expresamos en esta oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. En este día en que la palabra de Dios nos presenta ejemplos de búsqueda de Dios en la oración, dirijamos confiadamente nuestras plegarias al Señor. En este día en que la palabra de Dios nos presenta ejemplo de búsqueda, pidamos por la Iglesia, pidamos por sus ministros, por sus fieles, para que todos cultivemos el sentido de la oración y la búsqueda de Dios y su reino. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por los gobernantes y todos los que tienen influencia en la vida de la sociedad, para que impulsen todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por cuantos sufren en el cuerpo y en el alma, para que Dios les dé fortaleza y a nosotros nos mueva a ayudarlos generosamente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos desde nuestra comunidad de Jesús Obrero, por nuestra parroquia Jesús de Nazaret. Pidamos por nuestros sacerdotes, nuestro párroco, hermano José,
por nuestro sacerdote hermano Carlos, hermano Leonardo, y pidamos también por nuestro religioso hermano Salvador, para que el Señor ilumine sus días, ilumine sus pasos, ilumine su andar por esta porción del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por todos nosotros, presentes en esta asamblea, por estos medios virtuales, para que Dios nos conceda un profundo espíritu de oración. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por todas las necesidades que cada uno de ustedes del corazón ha colocado en las manos del Señor. Él atienda aquello que le pedimos con toda confianza y con toda fe en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También por los hermanos enfermos que hoy día mencionamos, como cuántos otros hermanos están pasando por la enfermedad, que nunca se sientan abandonados de Dios y a través de las personas que les sirven se den cuenta que Dios está con ellos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que han partido la eternidad, especialmente hoy que pedimos por Fray Andrés Namongura, que recientemente ha partido a la casa del Padre. El Señor lo acoja en la eternidad e interceda por nosotros, especialmente la familia capuchina. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge y recibe, Señor, estas oraciones y deseos. Tómalas en cuenta, que las apoyamos siempre en tu Hijo muy amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos los dones de pan y de vino al Señor mientras cantamos. Negra en la uva, largo el camino, duro el trabajo, rojo es el vino, campo chileno, trigo amarillo, manos que hacen paz. Acéptalo, recíbelo. Danos tu cuerpo y tu sangre, acéptalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Te presentamos en estos dones nuestro trabajo y la alegría en nuestra nada. Manos vacías, danos tu amor, Señor. Acéptalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Acéptalo, recíbelo, y danos tu cuerpo y tu sangre. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable al Dios Padre todo bondadoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que por tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. De verdad es justo, es bueno y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Hoy tu familia reunida en esta escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras se espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Por eso hoy nosotros queremos unir nuestras voces
a la de los santos y de los ángeles, para cantarte con el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan ahora para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que nos pidió que celebráramos estos santos misterios. Porque Él, cuando iba a ser entregado como pan de la mesa, te dio gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Enseguida después también tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanas, hermanos, aquí están ahora para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos son el sacramento de nuestra salvación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y todos te damos gracias porque nos has elegido para que te sirvamos en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a todos los que están participando del sacrificio del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando, con nuestro provincial Miguel Ángel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a todos nuestros hermanos que han partido de este mundo a tu presencia, especialmente hoy que pedimos por tus hijos, Antonio y Andrés, a quien llamaste de este mundo. Recíbelos con amor en tu casa, Señor. Y un día también reúnenos cerca de ti, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles
San Francisco y Santa Clara, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al Señor todo el bien que nos entrega, empezando por el don de la vida. Y le seguimos pidiendo por tantas necesidades que hay en la vida de sus hijos, especialmente en este tiempo de pandemia, por los enfermos, por los que carecen de trabajo, por los que están pasando por mayores dificultades. Con ellos y por ellos, oremos juntos a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Queremos, Señor, que siempre nos libre de todos los males y nos conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Sigamos pidiendo al Señor que se imponga la paz, el entendimiento, la comprensión entre los hombres. Especialmente oramos por nuestro país y particularmente por la situación en la 9ª región, con los pueblos originarios. Por eso oramos a Dios diciéndole: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos expresándonos la paz de esta manera, porque no podemos hacerlo más individualmente. Señor, les dé paz a todos en sus casas, en sus familias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está ahora para nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que también nos da la paz. Seamos dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos hasta la vida eterna. Amén.
Señor, que yo te siga. Me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. Me llaman, Señor, a ser apóstol, y sabes que es mucho para mí. Quisiera un día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas que palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Porque te fijas tú en mi persona, habiendo otras más fuertes que yo. De mí no esperes nunca algo grande. Soy débil y cobarde, sabes bien. Señor, quiero decirte otra cosa. Mis amigos de mí se reirán. Dame tu la fuerza y valentía. Dame tú la vida y la fe. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tengas que decir. Yo por tu boca hablaré. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente residirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese residido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabra tendrás que decir. Yo por tu boca hablaré. Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y le pedimos a este Señor al que hemos invocado, que ahora derrame su abundante bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre los enfermos, los que sufren, los que están pasando mayores dificultades. A todos derrame su abundante bendición el Señor en esta tarde, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía dominical. Podemos quedarnos ahora en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Los avisos parroquiales. El próximo domingo tendremos la misa a las 11:30 de la mañana, en vivo para la comunidad, aprovechando de celebrar a una comunidad que va a estar esta próxima semana de aniversario. Queremos celebrar también desde allí con todos ustedes la Eucaristía dominical. Y a invitarlos, primero agradecerle a todos los hermanos y hermanas que de alguna manera han contribuido con algunos alimentos no perecibles, para seguir acompañando la vida del comedor solidario de la comunidad Madre del Salvador, como también de los hermanos migrantes que estamos acompañando y que están cerca de nuestras comunidades, en nuestra parroquia. Seguirles invitando a que este mes, que es el mes de agosto, es el mes solidario. Es verdad que a nadie le sobra, pero de lo poquito que tengamos, si podemos compartir algo, bendito sea Dios, porque va a favorecer a otros hermanos que tienen menos. Y todos los que puedan llevar a la casa pastoral de nuestra parroquia, ahí a partir de las 4 de la tarde, siempre habrá alguien que les reciba alguna donación. Desearles que les vaya muy bien en esta nueva semana que vamos a comenzar, que el Señor les acompañe, les bendiga y que nos vaya sacando los muchos miedos que de repente nos aparecen en nuestra vida y en nuestra fe. Entonces nos despedimos cantando el Cántico María. María de Nazaret, María me cautivó, con más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, por Madre del Santo Hijo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. Mujer, se trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, en nuestros caminos siempre estarás, llevándonos hasta Dios. María que dio a Jesús caridad, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María Purísima, Sin pecado pecado concebida,
San Francisco y Santa Clara, rueguen Ruega por por nosotros. nosotros.